A continuación, AM con Beatriz Lugo, programa mixto, informativo y de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Buenos días amigos de Globovisión, feliz miércoles para todos, bienvenidos a su programa AM. Los accidentes en el hogar pueden ser muy peligrosos e incluso pueden llegar a poner en riesgo nuestra vida. Muchos de estos incidentes se pueden prevenir o también podemos minimizar los riesgos. Hoy hablaremos sobre este tema, está en el estudio el especialista, él es Elio Pimentel, ingeniero experto en prevención y primer teniente de bomberos. Bienvenido, Elio. Hola, Bea, muchas gracias por la invitación y por supuesto tu programa que sintoniza AM por Globovisión. Elio, ¿quiénes están más propensos a sufrir accidentes en el hogar? ¿Hay un rango de edad, digamos, por ejemplo, los niños o quizás los ancianos? ¿Cómo, según tu experiencia, en qué grupo de edad se registran más accidentes? Muy buena pregunta. Fíjate que en efecto lo más común son los dos extremos de la edad que has mencionado. Pues obviamente los bebés, los niños en lo que empiezan a gatear, a curiosear, a caminar, a meter esos deditos en el enchufe y por supuesto las personas de la tercera edad. De manera que cuando tengamos tanto niños como adultos mayores o personas con discapacidad, debemos tener precauciones especiales. Pero siempre en el hogar lo importante es primero identificar los peligros, ver en ese entorno cuáles son los peligros potenciales que puedo tener. Almaceno materiales peligrosos, productos de limpieza que muchas veces los almacenamos debajo del lavaplato, debajo de la batea, al alcance de los niños. ¿Cómo están mis instalaciones eléctricas? ¿Hay escalones, hay escaleras? ¿Cómo está la iluminación? El tema del gas. Ese es el primer paso, correcto, el gas. Identificar todos esos peligros. En el caso, por ejemplo, del gas, bueno, ver cómo está toda la cometida. El primer paso siempre va a ser eso. O sea, terminando el programa, vaya usted y vea en su casa cómo están todas esas condiciones de seguridad. Y digamos que los peligros aumentan cuando no vivimos en apartamentos sino en casa, porque ahí también tenemos que tener cuidado incluso de culebras, alacranes. Fíjate que bueno que lo mencionas. De hecho, desde el punto de vista laboral, los peligros se pueden clasificar en 7 tipos de agentes. Okay. Físico, químico, biológico, mecánico, psicosocial, ergonómico. Bueno, meteorológico ya lo mencioné. En el hogar pudiéramos decir que básicamente hay los mismos. En ese caso de animales peligrosos, son los considerados peligros biológicos, que pueden ser microbiológicos como virus, bacterias, hongos, o macrobiológicos, cualquier animal como escorpiones, serpientes, abejas, avispas, o como el venado que se metió en estos días en un centro comercial en Valencia. Sí. No sé si viste esa noticia. Sí. Bueno, vamos a identificar quizás los más comunes. Por ejemplo, las quemaduras. ¿Por qué tenemos que tener cuidado al momento de utilizar la cocina si hay niños en el hogar? Fíjate que interesante que en un taller que hicimos de todo un día con las quemaduras, un médico especialista en traumatología, así se llama el tema de la atención de las quemaduras, él preguntaba, ¿qué época del año hay mayor número de quemaduras? Y la mayoría de las personas pensaban que era en diciembre, que era la Navidad, y el médico dijo, todo el año, porque principalmente las quemaduras son por agua caliente y por aceite, o por situaciones en la cocina. Agua caliente porque debemos regular nuestros calentadores de agua para que no estén a tan altas temperaturas. De hecho, conozco el caso de hablando de las personas de la tercera edad, de una nona italiana que estaba bañándose y no pudo cerrar el agua caliente y tuvo unas importantes quemaduras por el agua caliente. Entonces el llamado es a regular, a poner ese calentador que no caliente tanto. En el caso de los calentadores de agua, pero en el caso de la cocina, mira, siempre tener la precaución de cuando pongamos un sartén, una olla, algo por el estilo, ponerlo en la que está atrás, nunca dejar el mango hacia la parte del pasillo, y no solo por caso de niños o adultos mayores, nosotros mismos si ponemos el mango hacia afuera nos podemos tropezar. De hecho siempre es importante también recordamos, Vea, que tengamos conciencia, si un sartén con aceite se prende en llamas, no le echemos agua. Bajo ningún concepto apliquemos agua. Lo adecuado es que tengamos un extintor en nuestra cocina y podemos tan sencillo como cerrar la llave del gas o cerrar la hornilla. Si el caldero o el aceite o el sartén es lo suficientemente grande, podemos echar más aceite. El aceite frío va a apagar. Y si no, podemos agarrar un trapo húmedo pero bien exprimido y colocarlo encima para sofocar el fuego.
¿Cuáles son esos primeros auxilios que podemos darle a una persona que sufrió una quemadura en el hogar? Muy buena pregunta. De hecho, fíjate que es la única que podemos hablar de un remedio casero. Evitemos esos inventos como pasta dental, borra de café, clara de huevos. Nada de esos remedios caseros sirve. El único remedio casero que está demostrado científicamente que es bueno para las quemaduras es el aloe vera, la sábila, el cristal de sábila. Entonces siempre es bueno que tengamos nuestra sábila en casa y lo adecuado es que tuviéramos algún tipo de pomada o crema de venta en farmacias a base de sulfadiacina de plata. Vaya para la farmacia y compre su cremita para quemaduras, dígale al farmacéutico, crema para quemaduras, y te van a dar cualquier marca a base de sulfadiacina de plata. Es importantísimo que tengamos eso en nuestro hogar porque siempre las quemaduras tienen una incidencia importante. Otro accidente que pudiera ocurrir en nuestro hogar, si tenemos pequeñitos, es la ingesta de, tú lo decías, productos de limpieza, también de juguetes y de monedas. Como padres, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es la prevención, ¿no? La gestión de riesgo. Siempre recordemos que todos los juguetes dicen para más de 3 años, para mayor de 6 años, que tengamos esa precaución. Niños muy pequeños, evitemos precisamente tener al alcance monedas, productos de limpieza, materiales peligrosos, legos, caramelos pequeños. Ese digamos que es el llamado a la prevención, a la gestión de riesgo. Si ocurre el evento, bueno, los invito desde ya a tomar un curso de primeros auxilios y a formarse en internet, en YouTube, incluso hay muchísimos videos de la famosa maniobra de Heimlich. Busquen en Google, busquen en YouTube, maniobra de Heimlich, y cómo se hace en un bebé, cómo se hace en un niño, tomen su curso de primeros auxilios, y en función de eso, bueno, actuar al momento del atragantamiento. Es que puede ocurrir incluso con una chupeta. En el momento que menos piensa. De hecho, nos pasó al director de EPSICA, que es teniente de bombero, abogado, estamos en una parrillita y su chamo de 17 años hace esto, que es la señal universal de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Inmediatamente, Eduardo, el papá del chamo, le aplicó la maniobra de Heimlich, pero el susto fue, ahí están poniendo en pantalla, qué bueno que nos están apoyando precisamente con las imágenes de la maniobra de Heimlich. Eso realmente puede salvar vidas. Es importante que desde ya busquemos información, hagamos un curso de primeros auxilios y nos entrenemos en esa maniobra de Heimlich. ¿Qué pasa con las caídas? ¿Qué pasa si sospechamos que después de una caída la persona puede estar fracturada? ¿Debemos inmovilizar el área afectada? Siempre... Porque hay personas que se ponen a dar masajes, por ejemplo. Sí, muy buena pregunta. Si sospechamos de una fractura, de una luxación, de un esguince, lo adecuado es precisamente inmovilizar. Podemos utilizar algún tipo de vendaje, de entablillado o cualquier material que permita precisamente inmovilizar. Y si hay sospecha incluso de un esguince, lo adecuado es acudir a un dispensario, a un ambulatorio, a un centro médico, así sea un fisioterapeuta. Pero no dejemos pasar eso, porque posiblemente podamos tener una fractura y si no es atendida de manera adecuada y pronto, la lesión se puede agravar. Sobre todo en personas de tercera edad, sobre todo en damas que son más propensas a sufrir de osteoporosis. De hecho, con mi mamá me pasó hace un par de años o quizás más, que se cayó y al principio pensamos que era una luxación en la muñeca, pero inmediatamente fuimos al centro hospitalario, rayos X, fractura de radio, imagínate. Gracias, Helio. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Helio Pimentel, ingeniero experto en prevención y primer teniente de bomberos. El tema, prevención de riesgos en el hogar y en el área laboral. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa AM, hoy hablando sobre cómo prevenir accidentes en el hogar y también en el área laboral. Está conmigo Helio Pimentel, ingeniero experto en prevención y primer teniente de bomberos. Helio, hablamos ya de quemaduras, de fracturas, de ingesta de productos de limpieza o de algún juguete o moneda. Cortaduras, ¿qué hacer en caso de una cortadura? ¿Cómo desinfectar y cómo saber qué tan profunda es, si amerita o no puntos?
Ok, muy buena pregunta, pero antes me gustaría complementar algo que no mencionamos sobre el tema de ingesta de productos de limpieza. Ok. Muchas veces queremos inducir el vómito. Es importante leer lo que el producto dice y ver si el producto tiene algún número de emergencias y consultar algún centro toxicológico. Recordemos que en Caracas el centro hospitalario por excelencia de toxicología es el Hospital de Coche. Entonces, antes de inducir el vómito, vamos a ver qué es lo adecuado. En el caso de heridas, cortaduras que me estás consultando, es importante ver en qué parte del cuerpo es la herida y evaluarla. Precisamente sin miedo, ver la profundidad, ver qué tan profuso es el sangrado. Si es una herida pequeña, con poca hemorragia, podemos lavar con abundante agua y después de eso simplemente sellar y aplicar algún tipo de solución desinfectante o antiséptica y hacer un sellado. Incluso desde hace años ya se está utilizando, aunque parezca gracioso, las pegas de contacto de secado rápido, como la pega loca, que se utiliza como adhesivo tisular para sellar esas heridas que pueden ser cortantes, pequeñas. Obviamente, si la herida es profusa o tiene una hemorragia mayor, es en la cara, es en el tórax, es en el abdomen o es en el cráneo, la persona merita ser trasladada a un centro asistencial y tener una asesoría médica. Hoy en día, bueno, gracias a la telefonía celular y a las redes sociales, podemos tener contacto. Ante la duda, siempre tomemos una foto, busquemos a algún amigo que sea paramédico, bombero, médico, y no estemos, digamos que, subestimando algún tipo de lesión que pudiera empeorarse o perjudicar posteriormente la salud. De hecho, es importante, si consideramos que es pequeña y que la vamos a atender en casa, ver cómo evoluciona. Okay. Y hacer ese seguimiento y ese tratamiento y que esa limpieza con antiséptico sea por lo menos 2 veces al día, en la mañana, en la noche, y ver cómo evoluciona, que no haya pus, que no haya calentamiento, que no haya sensación de latidos, aumento de temperatura o este tipo de indicaciones de que la herida se está infectando. En ese caso, inmediatamente debemos acudir a un centro asistencial. Seguridad en balcones y ventanas. Bueno, fíjate que hablamos en el bloque anterior de la importancia de hacer esa identificación de peligros. Y quizás si yo soy un adulto, el balcón o la ventana no representa mayor peligro. Pero lo primero es, bueno, evaluar a qué altura está ese antepecho, está esa baranda, ese borde. Sabemos que muchas veces por temas arquitectónicos, mientras más bajito es, tenemos una mejor visual. Pero hay maneras de incluso, sin afectar esa visual, dar protección. Están las mallas de seguridad, yo las tengo en casa. Correcto. De hecho, iba a mencionar la importancia de la altura del antepecho, de la baranda, pero las mallas de seguridad son una opción bastante buena, que tiene una buena resistencia y que permite incluso evitar que los niños se caigan a la hora de que escalen. Obviamente, si tenemos niños en casa, educarlos, enseñarles la importancia de eso, de protegerse del peligro que representa una caída. Y cualquier persona, obviamente, que de tercera edad o que pueda estar en estado de bajo efectos del alcohol, pues evitar que se acerquen al balcón, a esas ventanas, tener más que todo, como hemos hablado, precaución y gestión de riesgo. ¿Qué no puede faltar en nuestra bolsito de primeros auxilios del hogar? Curitas. Ok, fíjate que de hecho aquí hace un tiempo tuvimos un programa sobre lo que debe contener el kit de primeros auxilios. Lo primero importante es que lo tengamos, o sea, que seamos conscientes y tengamos un kit, aunque sea muy básico. Las curitas nos pueden ayudar. Fíjate que acabo de hablar de soluciones antisépticas que nos puedan dar esa atención en caso de heridas, alguna pinza, una tijerita, unas paletas de madera, vendajes, digamos que son los implementos básicos, ¿no? También va a depender de nuestro entorno, quién tenemos, si tenemos una persona que es diabética, que es asmática, que es epiléptica, ese tipo de personas, pues obviamente vamos a incluir lo necesario para atender a esa persona. Elio, se acerca el carnaval, la Semana Santa, entonces te pregunto, muchos dejan pues su casa o su apartamento solo. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad que debemos tomar en cuenta? Bueno, en seguridad en las empresas utilizamos una técnica que se llama what if. ¿Qué pasaría si? Bueno, como te decía, evaluamos esos peligros y nos imaginamos, bueno, ¿qué pasaría si hay un corte de electricidad? ¿Qué pasaría si se rompe una tubería? Entonces lo mejor es que nosotros preparemos nuestra salida de manera planificada y cortemos la electricidad, el gas, el agua, notifiquemos a un vecino de confianza, le dejemos las llaves, si tenemos sistema de monitoreo de cámaras, pues que estemos al pendiente
consciente de eso. Es decir, volvemos a lo mismo, el llamado a la prevención, a la gestión de riesgo, a que hoy mismo identifiquemos en el hogar cuáles son esos peligros, nos imaginemos cuáles son los posibles escenarios y entendamos que eso de que a mí no me va a pasar, que yo rezo, que el rosario, no. Tenemos que hacer prevención. Gracias, Helio. Hacemos una nueva pausa. Estamos conversando con Helio Pimentel, ingeniero experto en prevención. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por TV en Instagram. Ya volvemos. Parte de este programa dedicado a la prevención de accidentes en el hogar y en el trabajo. Helio, ya comienzan a hacer preguntas a través de nuestras redes sociales y voy a compartirlas contigo. Excelente. Nos escribe Sebastián. ¿Qué hacer cuando ocurre un terremoto? Por favor, que desmienta algunos mitos que muchas personas hacen cosas que los ponen en riesgo, en un riesgo mayor, por no saber qué es lo adecuado. Perfecto, volvemos a lo mismo. Lo importante es desde ya identificar los peligros, ver cómo está mi edificación, dónde yo me puedo resguardar a la hora de un sismo. Dentro de los mitos, ese famoso llamado triángulo de seguridad, eso se demostró que es falso. El morralito. ¿Cuál es el triángulo de seguridad? El triángulo de seguridad fue una falsa información que salió por ahí en redes sociales y a través de cadenas de correo y cadenas de WhatsApp, donde debías resguardarte al lado de un mueble porque supuestamente se generaba un triángulo. ¿Y en el marco de una puerta? Es una opción, hay que evaluar también cuál es el estado de ese marco. Si es de drywall, no es algo que te va a proteger. Pero lo importante es eso, pues antes del evento, evaluar cuáles son las condiciones. Al momento del sismo, resguardarse en un lugar que pueda ser seguro, esperar que cierre el sismo y posteriormente salir en caso de que sea necesario. ¿Y qué lugar pudiera ser seguro? Debajo de una mesa, pero que sea resistente, que sea de madera, que sea de hierro, que tenga unas buenas patas, que quepamos, porque a veces estamos pensando que debajo de nuestro escritorio y tenemos nuestro escritorio lleno de enseres. Es preferible entonces evaluar eso y ese entorno no solo en la casa, sino también en la oficina. Posterior a eso, pues a escuchar el llamado de las autoridades, radio, prensa, cortar el suministro eléctrico en caso de que sea necesario, el gas, estar atento a los vecinos, a cualquier apoyo que podamos prestar. También nos escribe compadre 0110. Buen día. Le saludo a José Antonio desde Altagracia. Muy importante conocer estos temas. Mi pregunta es, ¿cómo actuar en días de gripe cuando sentimos cansancio, los asmáticos? Bueno, en ese caso deberías ver con tu neumonólogo cuáles son tus condiciones. Evidentemente, las personas que tengan algún tipo de patología base como asma, EPOC, etcétera, pues deben tener más precaución en caso de algún tipo de gripe. Helio, ¿cuáles son los principales riesgos en el área laboral y por qué es importante que los empleados reciban una charla de seguridad laboral? Excelente pregunta. De hecho, como hemos venido hablando, en la empresa se deben identificar los peligros y nuestra Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la LOPSIMAT, establece en su artículo 69 y 70 7 agentes de peligro, lo que sea peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, condiciones disergonómicas, factores psicosociales y meteorológicos. Es importantísimo porque las organizaciones deben brindar espacios de trabajo seguros y saludables. Y la única forma es precisamente haciendo esa identificación de los peligros. Y dentro de la responsabilidad objetiva del empleador está precisamente educar, capacitar, formar en materia de seguridad, salud, prevención a cada uno de los trabajadores. De hecho, es un derecho de cada uno de los trabajadores, incluso está consagrado en el artículo 87 de la Constitución, la importancia precisamente de brindar esos espacios de trabajo seguros y saludables. Nos llega un comentario de un televidente, Ramón Cordero. Lo importante es tener los conocimientos mínimos para generar calma a la hora de presentarse a algún evento. Hay casos donde la desesperación y nervios no ayudan a resolver.
Muy bueno el comentario de Ramón, de hecho eso es importantísimo, por eso es que tenemos que prepararnos, hacer cursos, investigar, estudiar, incluso, ¿por qué no?, hacer un simulacro con nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Esas son las cosas que precisamente nos van a permitir prepararnos para poder responder de manera adecuada y para poder conservar esa calma. Es común que en nuestro país las empresas realicen, por ejemplo, simulacros para emergencias en los colegios también. Bueno, tenemos una norma venezolana COENIN de realización de simulacros que establece que se deben realizar por lo menos 2 simulacros al año. Okay. Los simulacros pueden ser sencillos o pueden ser más complejos, pueden ser simples, pueden ser parciales, pueden ser totales. Nosotros desde EPSICA, que los invito a seguirnos ahí a través de las redes sociales, apoyamos precisamente a las organizaciones. De hecho, siempre llamamos a las comunidades a que nos contacten y con gusto los apoyamos de manera gratuita. Juntas de condominio, asociaciones de vecinos, consejos comunales. Tú que estás ahí en tu edificio, contáctanos a través de las redes sociales de EPSICA para apoyarte de manera completamente gratuita. Eso digamos que no es obligación en las comunidades, pero en las empresas hay una norma COENIN que exige por lo menos 2 simulacros al año. Gracias, Helio, por acompañarnos este miércoles. ¿Redes sociales? @EPSICA como E de ergonomía, P de prevención, S de seguridad, I de integral y CA como compañía anónima. Ahí estamos en TikTok haciendo muchos videos de seguridad vial, que es un tema súper álgido en estos días. EPSICA en Instagram, Twitter, TikTok y todas las redes sociales. Conversamos hoy con Helio Pimentel, ingeniero experto en prevención, primer teniente de bomberos. A usted gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este jueves a las 9:30 de la mañana.